¿Alguna vez has sentido que cuanto más profundizas en tu propio despertar espiritual, más difícil se vuelve entregarte por completo al enamoramiento? Esa sensación de estar de algún modo separado, observando las intensas emociones que una vez te consumieron por completo, pero ahora contemplándolas con una extraña mezcla de nostalgia y distancia. El corazón anhela esa inmersión total, ese abandono que alguna vez fue tan natural, pero algo ha cambiado fundamentalmente en ti. La paradoja resulta dolorosa. Cuanto más conciencia has ganado sobre ti mismo, más difícil se ha vuelto perderte en otro ser. Esa capacidad de entrega incondicional que antes fluía naturalmente ahora se encuentra bajo el escrutinio constante de una mente que ha despertado a realidades más profundas. No estás solo en esta experiencia. A lo largo de los siglos, las almas que han emprendido viajes de autoconocimiento han encontrado este mismo obstáculo aparentemente contradictorio. Fyodor Dostoyevsky, ese explorador implacable de las profundidades humanas, identificó esta misma paradoja hace más de un siglo, revelando a través de sus personajes atormentados cómo el despertar espiritual crea una tensión inevitable con nuestras capacidades románticas. En sus novelas encontramos el reflejo de nuestra propia lucha moderna, pero también hallamos claves sorprendentes que pueden ayudarnos a reconciliar estos aspectos aparentemente opuestos de nuestra existencia. Te invito a un viaje a través de las profundidades de la conciencia despierta y sus complejas relaciones con el amor romántico, donde las revelaciones de uno de los más grandes psicólogos literarios de todos los tiempos iluminarán tu propio camino hacia una forma de amar más consciente y auténtica. El despertar espiritual transforma fundamentalmente nuestra relación con nosotros mismos y, por extensión, con los demás. Comenzamos a percibir los patrones que han gobernado nuestras vidas, las compulsiones emocionales que nos han impulsado hacia ciertas personas y situaciones. El enamoramiento, ese estado alterado de conciencia que todos hemos experimentado, comienza a revelarse como un complejo entramado de proyecciones, necesidades no satisfechas y arquetipos profundamente arraigados en nuestro inconsciente. La persona espiritualmente despierta empieza a ver con claridad cómo el enamoramiento tradicional opera a menudo como una forma de evasión del yo, una fusión temporal que promete resolver nuestro aislamiento existencial. Piensa en las últimas veces que te has enamorado intensamente. Puedes reconocer ahora cómo esa persona se convirtió en un recipiente perfecto para tus propias necesidades no expresadas, tus anhelos más profundos, tus partes no integradas. En El idiota, Dostoyevsky nos presenta al príncipe Miskin, un personaje de pureza cristalina y conciencia espiritual elevada, incapaz de funcionar en el mundo ordinario del deseo romántico. Su amor por Nastasia Filipovna no puede reducirse a los términos convencionales del enamoramiento. Es demasiado consciente, demasiado compasivo, demasiado clarividente. Ve más allá de la superficie hacia el alma atormentada que ella es, lo que paradójicamente le impide experimentar el amor romántico tal como lo entendemos convencionalmente. En nuestra vida cotidiana, esta claridad puede manifestarse como un reconocimiento de patrones predecibles en nuestras relaciones, como si estuvieras viendo una película cuyo guión conoces de antemano. La psicología moderna ha confirmado lo que Dostoyevsky intuyó: el enamoramiento romántico tradicional opera como un estado de conciencia alterada, comparable en muchos aspectos a estados místicos o incluso a ciertos tipos de locura temporal. El problema para el alma despierta es precisamente que ha desarrollado una conciencia que ya no permite esa suspensión completa del juicio crítico, esa fusión inconsciente que constituye la esencia del enamoramiento convencional. La neurociencia nos confirma que el enamoramiento tradicional implica una reducción temporal de la actividad en ciertas regiones cerebrales asociadas con el juicio crítico y la evaluación racional. En cierto sentido, enamorarse requiere una voluntad de no ver completamente al otro, de permitir que la imagen idealizada supere a la persona real y compleja que tenemos delante. Para el espíritu despierto, esta forma de visión selectiva se vuelve cada vez más difícil de mantener. Has comenzado a ver los patrones, las proyecciones, los mecanismos de la mente enamorada, y esa misma visión te impide la inmersión total que alguna vez experimentaste tan naturalmente. Me detengo un momento para preguntarte,
¿Has notado esta transformación en tu propia vida? ¿Recuerdas cómo te entregabas completamente al torrente emocional del enamoramiento antes de tu despertar espiritual, y cómo ahora pareces observar ese mismo proceso con una conciencia que simultáneamente te conecta y te separa? No hay respuestas incorrectas aquí, solo la honestidad de tu propia experiencia. Sé que puede resultar difícil articular estas sutilezas emocionales, especialmente cuando tocan aspectos tan íntimos de nuestra existencia. Si te sientes identificado con esta experiencia, te invito a compartir simplemente: he notado cómo mi despertar espiritual ha cambiado mi forma de enamorarme. Tu testimonio no solo valida tu propia experiencia, sino que crea un espacio de reconocimiento para otros que están transitando silenciosamente este mismo camino, creyendo quizás que son los únicos que experimentan esta aparente contradicción entre conciencia expandida y capacidad de abandono romántico. En Crimen y Castigo, Raskolnikov representa al individuo cuya conciencia ha despertado a un nivel que lo aísla de las conexiones humanas ordinarias. Su hiperanálisis constante, su percepción agudizada de los motivos ocultos tras las acciones humanas, lo coloca en una posición de observador perpetuo, incapaz de sumergirse plenamente en el flujo natural de la vida emocional. Incluso su relación con Sonia no puede catalogarse como un enamoramiento convencional. Es una conexión basada en el reconocimiento mutuo de almas que han atravesado sus propios infiernos personales, una forma de amor que trasciende las categorías románticas tradicionales. En nuestra experiencia contemporánea, esto puede manifestarse como una incapacidad para mantener la idealización romántica. La persona espiritualmente despierta ve demasiado claramente la humanidad completa del otro, con todas sus sombras y contradicciones, para sostener la proyección idealizada que alimenta las primeras etapas del enamoramiento. Y sin embargo, paradójicamente, es precisamente esta capacidad de ver al otro en su totalidad lo que puede sentar las bases para un amor más profundo y auténtico. En Los hermanos Karamazov, encontramos en Alyosha una representación de la conciencia espiritual que ha integrado esta paradoja de manera más armoniosa. Su amor no está exento de profundidad o pasión, pero está informado por una claridad que trasciende las confusiones del enamoramiento ordinario. No necesita idealizar a quienes ama para valorarlos profundamente. Su amor no fluctúa con la revelación gradual de defectos o contradicciones en el otro. La psicología transpersonal contemporánea reconoce este fenómeno como parte del camino de desarrollo espiritual. A medida que avanzamos en nuestro despertar, pasamos de un amor basado en la necesidad y la proyección a un amor basado en el reconocimiento y la compasión. El problema surge en esa zona intermedia, donde ya no podemos acceder plenamente a la inconsciencia bendita del enamoramiento tradicional, pero aún no hemos desarrollado completamente la capacidad para esta nueva forma de amar. Nos encontramos en una tierra de nadie, añorando tanto la intensidad del enamoramiento pasado como la autenticidad de un amor que intuimos pero que aún no hemos realizado plenamente. El príncipe Miskin ama profundamente pero no puede funcionar dentro de las estructuras convencionales del romance. Iván Karamazov es demasiado lúcido, demasiado consciente de las contradicciones inherentes a la existencia humana para entregarse a la simplificación que el enamoramiento convencional requiere. Y en nuestra propia vida, esto puede manifestarse como un sentimiento de estar fuera de sintonía con la narrativa romántica dominante en nuestra cultura. El despertar espiritual no solo altera nuestra capacidad de enamorarnos en el sentido convencional, sino que también revela las limitaciones inherentes a esa forma particular de amor. Comenzamos a ver cómo el enamoramiento tradicional opera frecuentemente como un mecanismo de evasión, una forma de escapar temporalmente de nuestra soledad existencial a través de la ilusión de completitud que la fusión romántica promete. En El adolescente, Dostoyevsky explora esta dinámica a través del joven Arkady Dolgoruki, cuyas idealizaciones románticas se desmoronan gradualmente ante el reconocimiento de la complejidad humana real. En nuestra experiencia contemporánea, podemos observar cómo la persona espiritualmente despierta comienza a cuestionar los fundamentos mismos del amor romántico tal como se presenta en nuestra cultura. La narrativa de la otra mitad,
de la persona destinada que resolverá nuestro sentido de insuficiencia, se revela como una hermosa pero peligrosa ilusión. Empezamos a ver cómo esta concepción del amor en realidad perpetúa nuestra sensación de incompletitud, colocando la solución siempre fuera de nosotros mismos. La visión dostoyevskiana del amor va mucho más allá de este paradigma. En sus obras, el amor verdadero emerge no de la idealización mutua sino del reconocimiento mutuo, no de la fusión que borra temporalmente nuestras insuficiencias percibidas sino de un encuentro entre dos seres que han comenzado a reconciliarse con su propia totalidad. Aquí encontramos una pista crucial para nuestro dilema contemporáneo. Quizás el problema no es que hayamos perdido la capacidad de enamorarnos, sino que estamos en transición hacia una forma de amor que nuestra cultura apenas comienza a reconocer. Las teorías psicológicas de Jung sobre la individuación y la integración de la sombra resuenan poderosamente con esta visión dostoyevskiana. Jung comprendió que el verdadero amor solo se vuelve posible cuando comenzamos a reclamar e integrar las partes rechazadas de nosotros mismos, cuando dejamos de buscar en el otro esas cualidades que hemos negado en nosotros. Esta integración gradual es precisamente lo que el despertar espiritual cataliza, nos obliga a enfrentar nuestras sombras, a reconocer nuestras contradicciones internas, a aceptar la complejidad total de nuestra humanidad. Dmitry Karamazov, impulsado inicialmente por pasiones casi inconscientes, atraviesa un despertar espiritual que lo lleva a una comprensión mucho más profunda del amor. Su famosa declaración, ¿qué es el infierno? El sufrimiento de no poder amar apunta precisamente a esta transformación, el reconocimiento de que el verdadero infierno no es la ausencia del otro sino la incapacidad interna de amar auténticamente, más allá de nuestras proyecciones y necesidades egoicas. Esta transición raramente es suave o lineal. Como los personajes de Dostoyevski, oscilamos entre momentos de claridad trascendente y recaídas en patrones antiguos. En Los demonios, Stavrohin representa esta tensión llevada al extremo, un hombre cuya conciencia ha despertado a un nivel que lo deja incapaz de sumergirse en el flujo natural de la vida emocional, pero que aún no ha encontrado el camino hacia una forma más integrada de ser. En nuestra propia experiencia, podemos reconocer estos momentos de aislamiento existencial. La claridad que el despertar espiritual trae consigo puede, inicialmente, crear una sensación de separación, como si observáramos la vida emocional humana desde detrás de un cristal. Esta experiencia de separación, aunque dolorosa, forma parte integral del camino. La psicología transpersonal la reconoce como una etapa necesaria en el desarrollo de la conciencia, no como un estado terminal sino como un punto de transición hacia una forma más integrada de relacionarnos. El camino a seguir pasa por una integración más profunda, por el desarrollo de una capacidad de amar que incorpore nuestra conciencia expandida en lugar de ser obstaculizada por ella. ¿Cómo se manifiesta esta forma evolucionada de amor? En los momentos más luminosos de las novelas de Dostoyevski, vemos destellos de esta posibilidad. El amor de Alyosha Karamazov por sus hermanos trasciende las categorías convencionales, incorporando una claridad que no disminuye sino que intensifica la profundidad de su conexión. De manera similar, en nuestra propia experiencia, podemos identificar momentos en que nuestra claridad aumentada no nos separa sino que nos permite una intimidad más profunda. Estos son momentos en que vemos al otro en toda su humanidad compleja, con todas sus sombras y contradicciones, y encontramos que nuestro amor se profundiza en lugar de disminuir. Las teorías del apego en psicología moderna arrojan luz adicional sobre esta transición. El despertar espiritual nos mueve gradualmente desde patrones de apego inseguro, caracterizados por la necesidad y la proyección, hacia la posibilidad de un apego seguro fundamentado en la autosuficiencia interna y la capacidad de ver al otro como realmente es. Abrazar esta paradoja es quizás el desafío central tanto para los personajes de Dostoyevski como para nosotros en nuestro propio camino de despertar espiritual. La capacidad de sostener la tensión entre nuestra creciente claridad y nuestro anhelo de conexión profunda sin resolver prematuramente esta tensión en una dirección u otra. No se trata de elegir entre la conciencia y el amor, sino de descubrir cómo estas dimensiones aparentemente opuestas de nuestra experiencia pueden eventualmente integrarse en una forma de ser más completa y auténtica.
En El idiota, el príncipe Miskin lucha constantemente con esta tensión. Su claridad espiritual lo coloca inevitablemente fuera de sintonía con las dinámicas románticas convencionales, y sin embargo su capacidad de amor trasciende las limitaciones que su sociedad reconoce. En nuestra propia vida, podemos enfrentar un desafío similar. La resolución de esta tensión no viene a través del retorno a formas antiguas de relacionarnos, ni a través del aislamiento en nuestra claridad recién descubierta, sino a través de la creación paciente de nuevas posibilidades de intimidad que integren nuestra conciencia expandida. La psicología contemporánea, particularmente en sus ramas transpersonales y existenciales, ofrece marcos útiles para comprender esta transición. Reconoce que el desarrollo espiritual inevitablemente transforma nuestras relaciones, creando inicialmente una sensación de alienación pero eventualmente abriendo posibilidades para conexiones más auténticas fundamentadas en el reconocimiento mutuo en lugar de la necesidad mutua. ¿Cómo cultivamos esta capacidad? Dostoyevski sugiere, a través de la evolución de sus personajes, que el camino pasa por la aceptación radical tanto de nuestra propia humanidad compleja como de la de los demás. Los personajes que logran trascender las limitaciones del enamoramiento convencional son precisamente aquellos que han enfrentado sus propias sombras, que han integrado sus propias contradicciones, que han llegado a una forma de autoaceptación que ya no depende de la validación externa. En esta nueva comprensión, descubrimos que el aparente obstáculo se revela como una oportunidad para una intimidad más profunda y auténtica. La misma claridad que nos impide sumergirnos en la inconsciencia parcial del enamoramiento convencional nos permite eventualmente una forma de conexión que no depende de la idealización o la fusión temporal. Vemos al otro no como la solución a nuestra sensación de insuficiencia, sino como un ser completo y complejo en su propio derecho, con quien podemos entrar en una relación fundamentada en el reconocimiento mutuo y el respeto por nuestras respectivas totalidades. Este reconocimiento mutuo crea la base para un amor que trasciende las fluctuaciones dramáticas del enamoramiento tradicional. No es menos intenso, pero su intensidad deriva de la presencia plena y la apertura radical en lugar de la idealización y la proyección. En las obras maduras de Dostoyevski, vemos destellos de esta posibilidad encarnada en personajes que han atravesado su propio infierno personal para emerger con una capacidad de amor que trasciende las categorías convencionales. Alyosha Karamazov, habiendo enfrentado tanto la crisis de fe como la complejidad de sus propias emociones humanas, desarrolla una capacidad de amor que integra la claridad espiritual con la calidez emocional. En nuestra propia vida, podemos identificar momentos similares de integración, momentos en que nuestra claridad acrecentada no nos separa sino que nos permite una intimidad más profunda. El camino hacia esta integración raramente es directo o predecible. Y sin embargo, una vez que hemos despertado a una percepción más clara, no podemos simplemente elegir regresar a un estado anterior de inconsciencia bendita. El camino solo puede llevarnos hacia adelante, hacia una integración más profunda, hacia una forma de amar que incorpore nuestra conciencia expandida en lugar de ser limitada por ella. Mientras llegamos al final de esta exploración, quiero reconocer el viaje interior que has emprendido al reflexionar sobre estas ideas. Si has llegado hasta aquí, probablemente reconoces en tu propia experiencia algo de esta tensión entre el despertar espiritual y la capacidad de enamorarte de la manera en que solías hacerlo. Quiero asegurarte que esta tensión, lejos de ser un callejón sin salida, es en realidad un punto de inflexión hacia posibilidades más profundas de conexión humana. La dificultad que experimentas no es un signo de que algo está mal en ti, sino una indicación de que estás en transición hacia una forma de amar que trasciende lo que nuestra cultura tradicionalmente ha definido como romance. Es importante recordar que no estás solo en este camino. A través de los siglos, las almas que han emprendido el viaje del autoconocimiento han encontrado este mismo obstáculo aparentemente contradictorio. Dostoyevski, con su extraordinaria percepción psicológica, identificó esta paradoja hace más de un siglo, mostrando a través de sus personajes cómo el despertar espiritual inevitablemente transforma nuestra relación con el amor romántico.
y en sus obras más luminosas, sugirió la posibilidad de una resolución que no implica ni regresar a un estado anterior de inconsciencia bendita ni renunciar a la posibilidad de una conexión profunda. Si este mensaje resuena contigo, si reconoces en tu propia vida esta transición entre formas de amar, te invito a unirte a nuestra comunidad de buscadores que están navegando juntos este territorio inexplorado del corazón humano. Al suscribirte a este canal, no solo accederás a más exploraciones sobre la intersección entre la psicología profunda, la literatura clásica y el desarrollo espiritual, sino que también te conectarás con otras almas que están transitando caminos similares. Juntos, estamos redescubriendo y redefiniendo lo que significa amar con plena conciencia, encontrando inspiración tanto en la sabiduría atemporal de figuras como Dostoyevsky como en las revelaciones de la psicología contemporánea. Cada semana, ofrezco nuevas perspectivas sobre estos temas que te ayudarán a integrar tu despertar espiritual con tu anhelo de conexión auténtica, permitiéndote avanzar hacia un amor que no requiere la suspensión de tu conciencia expandida, sino que se fundamenta precisamente en esa claridad. El camino no siempre es fácil, pero caminarlo en compañía hace toda la diferencia. Suscríbete ahora y da el siguiente paso en tu viaje hacia un amor más consciente y auténtico, un amor que honre tanto tu despertar espiritual como tu humanidad fundamental.